La pandemia ha convertido a las personas reticentes a la tecnología en fervientes usuarios, pero esta forzada conversión ha dejado un déficit en lo que a ciberseguridad respecta. Para hablar sobre ciberseguridad en tiempo de pandemia, nos acompaña el director de Innovación Tecnológica y Estrategia de Ciberseguridad para Trend Micro Latinoamérica, señor Juan Castro. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes y compartir este espacio para contarles un poco qué es lo que vemos desde el lado de Trend Micro en los desafíos de ciberseguridad desde que ha comenzado esta pandemia, que tiene un rato también para seguir, y las transformaciones que hemos vivido, ¿no? Lo primero que me gustaría comentarles es, desde mi punto de vista, más que como profesional de ciberseguridad, más de 19 años trabajando en este sector, en esta profesión, bien, que siempre encontramos un cambio específicamente, es cómo se vive como padre, ¿no? O sea, cuando estamos vivimos en un lugar donde nuestros hijos tienen que tener las clases remotas, donde, por ejemplo, yo tengo 3 chicos en casa, con 3 niveles de educación diferentes, desde el kinder hasta la universidad, y lo que se ha vuelto nuestro hogar, básicamente, en dispositivos interconectados, en gran cantidad de requerimientos, de recursos. O sea, nuestra propia casa, nuestro propio hogar, se ha convertido en una red de lo que podría ser hace unos años atrás una pequeña empresa. Entonces, el desafío, o sea, como padres, de poder entender eso. De repente los padres se han vuelto como en técnicos de TI, tratando de soportar las distintas partes, las interconexiones, o sea, qué hacemos, a dónde nos conectamos, y la urgencia de ir de un lado para otro dentro de la casa, pero dentro de conexiones. Y lo que hay que entender también es que todo eso que nosotros vivimos, y eso ha pasado durante la historia de la humanidad, siempre que hay un gran cambio, que hay una urgencia, que hay algo que nos obliga a transformarnos de una manera muy rápida, siempre es aprovechado por algún criminal, por alguien que quiere hacer daño y ganar provecho de esto. Entonces, no pensemos que es por el COVID específicamente, es la situación a la que nos enfrentamos. Esto se ha visto multiplicado, y ese es uno de los puntos que vamos a tratar en la presentación del día de hoy. El Foro Económico Mundial, ya desde inicios de la pandemia, ha sacado una gran serie de artículos. Yo les recomiendo que lean la página del Foro Económico Mundial sobre la cantidad de artículos explicando por qué la ciberseguridad ahora es más importante que nunca, específicamente, ¿bien? Y tiene que ver claramente con lo que nosotros hemos visto, la necesidad de transformarnos hacia un mundo digital. Todo es digital, pero incluso no solo lo que ya era digital, porque operábamos por banca digital, pero en Latinoamérica se ha visto prácticamente el tema del retail. El retail ha sufrido un cambio abrupto, bien, la utilización de servicios de pedido de comida, de compras, de distintos servicios, incluso los propios gobiernos se han visto volcados y acelerados. Cualquier cosa que sea acelerada no da tiempo para planear mucho. Y eso es lo que están esperando los cibercriminales. Entonces nosotros tenemos que responder como ciudadanos, como empresas, como responsables de la sociedad, de una forma similar, y entender que eso va a suceder. Entonces hay que estar mucho más alertas. Este tipo de foros, este tipo de presentaciones nos llevan a entender por qué eso es importante. No es simplemente una cuestión de ser paranoicos, es entender que el mundo cambió de un día para otro prácticamente, y nosotros debemos de acompañar esa velocidad. En una de las estadísticas que mostraba el Foro Económico Mundial, preguntándole a los empresarios, uno decía, ¿cuáles son las preocupaciones más grandes que tienen, ¿no? Y las dividían en preocupaciones económicas, sociales, tecnológicas, geopolíticas y ambientales, ¿no? Fíjense que la primera, por supuesto, es la recesión de la economía. O sea, es algo que todos nos vimos afectados. El segundo es el tema de la quiebra de algunas empresas. Y el tercero son los ciberataques. Fíjense cuán preocupados están, o sea, el nivel de preocupación que tiene que ver con, por ejemplo,
tener otro global outbreak, o sea, otra pandemia global, perdón, como el COVID, está en prácticamente sexto, séptimo lugar, ¿no? Entonces, parte es importante que esto va a pasar siempre y que en la ciberseguridad esto no es un tema, la tecnología y todo lo que nos enfrentamos es un medio. Los cibercriminales son personas y son grupos de personas que están ganando muchísimo dinero atacando a los usuarios, a las empresas, específicamente en tiempos de pandemia. Y ganan muchísimo dinero. Y eso es importante tener en cuenta, que no es que luchamos contra un ransomware, contra un malware, contra un phishing. Todo eso es creado por personas que están detrás de esto. Por supuesto, esas personas muchas veces cometen errores, pero de otro lado se organizan mucho más rápido y cooperan entre ellos para hacer este tipo de ataques. Y eso es lo crítico. Van a aprovechar cualquier riesgo que hay en la ciberseguridad. Cuando decimos cuál es el problema de ciberseguridad, muchas veces nosotros en Trend Micro, nosotros lo preferimos trabajar de esta forma, pensándolo como si fuera una ecuación. La X es el problema que nosotros tenemos que resolver, bien, y específicamente esa X, ese desafío en ciberseguridad, cambia constantemente, de acuerdo a esas variables. La Y son los cambios en la infraestructura, por ejemplo, ahora estamos usando más cosas que tienen que ver con la nube, conectarnos a la nube, más aplicaciones. La U tiene que ver en el comportamiento de los usuarios, cambios en el comportamiento de los usuarios. El trabajar desde casa, el tener, asistir a la escuela, a la universidad, a la secundaria, a la preparatoria remotamente o trabajar desde casa es un cambio. Fíjense que estamos hablando de dos grandes cambios, lo que genera múltiples X nuevas, múltiples desafíos nuevos de ciberseguridad. Si nosotros pensamos que los vamos a mantener y a poder solucionar con lo mismo que hacíamos antes, no es de la misma manera, por lo cual tenemos que repensarlos. También las amenazas y las vulnerabilidades a las que nos enfrentamos. Bien, cuando hablo de amenazas, hablo de el tipo de amenazas, pero vulnerabilidades tiene que ver con las vulnerabilidades del software. Y vamos a hablar mucho de eso, porque eso es una de las cosas que más podemos ayudar a nosotros específicamente para detener lo que está sucediendo hoy en día. Y es la primera barrera, y aunque ustedes no lo crean, también con los vectores del correo electrónico es la segunda barrera que le podemos poner a los cibercriminales. Bueno, millones de empleados están trabajando desde sus hogares por primera vez. Eso presenta muchos desafíos y eso tiene que ver con la forma en que nosotros lo vamos a ver y cómo nosotros podemos adelantarnos a este tipo de ataques que pueden estar pasando. Uno de los grandes ataques que siguen sucediendo y cada vez suceden más tienen que ver con el ransomware. Pero hay que entender que hay dos tipos de ransomware. Bien, el ransomware es ese malware, ese tipo de ataque que secuestraba y sigue secuestrando también en ciertos casos las infraestructuras. Pero hoy en día tenemos dos tipos de ransomware. El ransomware oportunístico, bien, que simplemente va y encripta, o sea, secuestra la información y dice hasta que no me paguen no te digo cómo desencriptarla. Y tenemos el ransomware que es dirigido. Este es mucho más peligroso porque específicamente estamos hablando de organizaciones criminales que entran a la empresa, pasan entre 15 y 60 días dentro de la empresa, por lo cual no es algo que sucedió en el momento. Y después de esos 15, 60 días que empiezan a robar grandes cantidades de información, lanzan el ataque de ransomware. Piden un primer rescate y un segundo rescate es solicitado para no publicar la información que robaron. Esto también es uno de los puntos que hemos visto hoy en día. ¿Por qué hay más ataques de ransomware? Muy simple. O sea, pensado de esta forma. Las empresas llevaron a sus empleados a trabajar desde casa. El empleado, normalmente la empresa invertía mucho dinero, las empresas, las instituciones de gobierno, bancos, en asegurar la infraestructura a la que se conectaban los empleados. Por ejemplo, el Wi-Fi, los access points. Hoy en día toda esa inversión se volvió inútil debido a que esa misma conexión a esos mismos accesos se hace a través de una VPN, pero a través de una red insegura, que muchas veces es la red del hogar, por supuesto. ¿Y quién mantiene la seguridad del hogar? Nadie. Bien, esos routers domésticos, específicamente el proveedor de servicio, passwords por defecto, hay una gran cantidad de infraestructura. No es solo asegurar el usuario, que debemos de pensar en asegurar. ¿Y cuáles son las amenazas que se ven básicamente a lo que llamamos la vida digital, a los usuarios, ¿no? Por supuesto, ataques a la dependencia o sea, amenazas a la dependencia del trabajo remoto,
La necesidad de respuestas, esa es otra cosa que aprovechan los hackers. O sea, nosotros constantemente estamos buscando respuestas de cómo hacer esto o cómo hacer lo otro en este nuevo mundo digital. ¿Y cómo se accede a hacer este trámite en el gobierno? Bueno, los hackers también se aprovechan de eso y pueden crear páginas falsas que nosotros buscamos y nos aparecen. Y adicionalmente, el aumento de noticias falsas y desinformación, que también es otro de los puntos importantes. Entonces, teniendo en cuenta esto y en la cantidad de ataques que tenemos, lo primero que podemos hacer, y esto es algo que lo voy a repetir a lo largo de toda la presentación, tiene que ver específicamente con practicar una buena higiene digital, no solo personal. O sea, hemos aprendido durante la pandemia que debemos de tener esto específicamente, pero ¿cómo es la higiene digital? ¿Cómo hacemos esa analogía con la higiene personal, ¿no? Entonces, muchas veces es asegúrese de su red, o sea, de alguna manera vean que sus conexiones Wi-Fi no tengan los mismos passwords, bien, cambien el nivel de descifrado, bien, tener las herramientas adecuadas, aplicar los parches, las actualizaciones en los teléfonos, en sus televisores inteligentes, en sus laptops, en sus iPads, en sus distintos dispositivos. O sea, una de las cosas que me pasa a mí específicamente en mi casa es agarrar todos los dispositivos que hay de cada uno de mis hijos, que tienen 2, 3 dispositivos ahora conectados, entre el teléfono, entre la tableta, entre el laptop que utilizan para conectarse a las clases, ¿bien? Y cuando veo la lista de actualizaciones es enorme. O sea, por alguna razón no nos gusta actualizar. Bloquear la pantalla si se trabaja en un espacio compartido, no todo, bueno, si yo estoy compartiendo mi lugar de habitación con a alguien que comparte ese lugar y no es alguien familiar de mi confianza o lo que sea, incluso aunque fuera alguien de mi confianza, bloqueen la máquina como si estuvieran en el trabajo, si están trabajando con información confidencial, ¿bien? Uno nunca sabe cómo es el tema que está pasando. Utilizar las VPNs, bien, que nos dan, no confiar 100% en que la VPN me va a traer seguridad, es una medida de seguridad, pero no es el 100% segura, porque si alguien compromete el dispositivo y ese dispositivo comprometido se conecta a la VPN, lo único que hacemos es asegurarle al atacante que va a tener un ataque que va a estar cifrado, ¿no? Habilitar la doble autenticación, que es una de las cosas que veíamos en otras presentaciones, no reusar los passwords, ¿bien? Y adicionalmente, cuando hablamos de la empresa, ¿bien? Es trabajar y repensar completamente la capacitación de sus empleados para un mundo remoto, ¿no? O sea, entender cómo se van a levantar los tickets de soporte, cómo se van a capacitar los usuarios semanalmente ante el tipo de estafa. Estas capacitaciones no es, yo le di una capacitación a mis empleados ahora que se fueron cuando empezó la pandemia. Estas capacitaciones deben ser semanales, porque semana a semana nosotros vemos ataques nuevos y ataques que cambian y diciendo, detectamos este nuevo ataque. Bueno, inviertan eso, porque eso les va a permitir tener un nivel de seguridad mucho más grande como empresas y como organizaciones con la parte de seguridad. Yo lo vivo con mis hijos, o sea, en el colegio, o sea, en la universidad o en las distintas organizaciones, nadie capacitó a esos alumnos a entender cuáles eran las medidas de seguridad que tenían que tener, de dónde se bajaban los clientes para conectarse a Zoom, a Teams, a Skype, a otro tipo de conexiones, ¿bien? No los capacitaron. Entonces, alguien puede mandar un correo diciendo, este es el nuevo cliente de Zoom que manda a la escuela, y los padres lo van a bajar y lo van a instalar. Y nosotros hemos visto ataques que están embebidos ahí adentro. Y realmente es el cliente real, pero el atacante lo creó y le puso otra cosa. Y es lo mismo con Microsoft Teams, con Webex, con distintas plataformas, ¿no? Entonces, si nosotros vimos y vivimos en el COVID cuál es el problema del falso sentido de la seguridad, porque con los síntomas uno dice, no, esta persona no tiene síntomas, bueno, pero por eso hacemos la cuarentena, o sea, en la ciberseguridad es lo mismo, no tenemos que tener ese falso sentimiento de ciberseguridad. El 99% de los ataques siguen utilizando el correo electrónico, y más ahora, el correo electrónico se había dejado de usar mucho realmente, no en las empresas como medida de comunicación interna, pero en la comunicación externa, pero se ha vuelto a usar. Se ha vuelto a usar para distintas comunicaciones y los atacantes lo siguen utilizando. Y el otro tema son las vulnerabilidades. Si ustedes ven, desde que comenzó la pandemia en distintos lugares, nosotros hemos visto distintos tipos de ataques con distintas temáticas, ¿bien? Y todas relacionadas a noticias que pueden ser
importantes con el COVID o con la propia empresa, como diciendo cambiamos el nivel de conexión o cambiamos la aplicación que usábamos para conectarnos, o ahora conéctense a este sitio, o su password expiró, tiene que cambiar el password, y todas esas comunicaciones antes no pasaban tan a menudo. Entonces hay que estar alerta y entender cuán vulnerables son nuestros usuarios a eso. La suplantación de identidad de, digamos, de diferentes organismos a nivel local, a nivel internacional, bien, temas de vacunas, o sea, todo el mundo quiere acceder a la vacuna cuando esté pronto, muchas personas hasta dicen yo quiero acceder a las pruebas, bien, hemos visto temas de phishing con una gran cantidad de información falsa que hacen específicamente, no, inscríbase aquí para recibir esta ayuda del gobierno, inscríbase aquí para estar en la lista de espera para cuando la vacuna llegue, ¿no? Ese es otro punto que nosotros lo hemos visto, ¿no? Una gran cantidad de empresas han acelerado la utilización de ambientes de colaboración en la nube, como Office 365, como G Suite, y esto también es aprovechado por los cibercriminales. Bien, el robo de credenciales de estos sitios es extremadamente útil para los cibercriminales, porque después de robar la credencial, ellos pueden mandar un correo desde la cuenta o colocar archivos en OneDrive o en SharePoint, y realmente toda la parte del perímetro que nosotros veíamos, el correo va a venir desde adentro, va a ser un correo interno, ya no va a venir desde afuera. Entonces todas las medidas perimetrales carecen de esta parte. Adicionalmente, de poder obtener las credenciales que muchas veces también pueden ser utilizadas como credenciales de dominio. Y esto también es uno de los puntos que vimos. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hacemos un estudio de lo que tiene que ver con el robo de credenciales, el phishing con la intención de robo de credenciales versus el phishing total en empresas de más de 10.000 usuarios o de 550 usuarios, ampliamente es muy grande. El promedio por usuario es de 31 phishings, bien, de robo de credenciales versus 41 de otro tipo de phishing. Es uno de los puntos que tenemos que estar más alertas. Y no solo estar alertas, entrenar a los empleados y saber exactamente quiénes son víctimas de este tipo de ataques, ¿no? La otra parte es que los hackers se aprovechan de nuestra necesidad de respuestas. Es una de las cosas que ellos saben que las personas van a ir a buscar constantemente. Y una son los mapas falsos. O sea, todos hemos visto este mapa al inicio de la pandemia, pero hemos visto cientos de páginas de mapas incluso mucho más locales, diciendo, no, en su barrio, en su colonia, en su ciudad o incluso en su cuadra, en su manzana, mapas del COVID de su manzana. Es una cosa falsa, por supuesto, porque es muy difícil mantenerlo a ese nivel, pero muchas personas dicen, yo quiero saber si mis vecinos están enfermos o no, y van y entran y realmente es una amenaza y muchas veces eso es utilizado como phishing. El engaño típico del soporte técnico, ¿no? Provocan un problema en la red a veces y se aprovechan con el soporte técnico y diciendo como el soporte técnico ahora es remoto, específicamente, también hemos visto este tipo de partes, ¿no? La otra es la cantidad de creación de dominios falsos. Bien, y esto no es solo para utilización con equipos de escritorio, con laptops, sino para también la utilización de mensajería instantánea a través de lo que ustedes quieran, WhatsApp, Instagram, o sea, fíjense que alguien puede ver cualquiera de esos dominios, ¿no? Y es contra coronavirus. Bien, y eso es un dominio falso, es un dominio peligroso, pero a la simple vista del usuario es uno de los puntos que uno puede llamarle la atención y hacerlo, ¿no? Una de las partes que hemos hecho en TrendMicro es liberar gratuitamente para todas las empresas, desde pequeñas empresas hasta medianas empresas y grandes empresas, una herramienta para que los equipos de TI, de ciberseguridad, puedan crear campañas de simulación. Bien, se llama Phishing Site. Con esta herramienta, ustedes pueden crear campañas con cero presupuesto, porque esto es gratuito, solamente precisa una persona, 4 pasos y 5 minutos, y ustedes crean campañas que las pueden enviar a sus usuarios. Esas campañas son creadas y hay templates, digamos, incluso algunos templates que tienen que ver con coronavirus, con Zoom, con LinkedIn, con Salesforce, o sea, para entender
cuán susceptibles son sus empleados, específicamente, a hacer clic en esos links. Es la mejor manera que ustedes tienen. El empezar con un programa de entrenamiento para empleados sin entender cuáles son las vulnerabilidades en sus empleados, en las personas, o sea, es muy difícil. Nosotros siempre recomendamos, hagan una campaña de estas, envíenselas a sus empleados específicamente. Recuerden, no tiene costo. Esto no tiene costo, es cero costo, por favor. Hagan la campaña, prueben, reciben un reporte y en base a eso hacen digamos, el entrenamiento. Es mucho más fácil que un empleado preste atención a un entrenamiento, bien, cuando fue víctima y dice, no, vos hiciste clic en un link que venía con esto de coronavirus o esto de una entidad de gobierno o una alerta de la policía y era falso, bueno, ahora tenés que tomar este entrenamiento. El entrenamiento se percibe de manera completamente diferente. Así que, por favor, úsenlo. Es nuestra forma de colaborar con las empresas para este momento. Por ejemplo, este es un ejemplo de los correos que podrían ustedes enviar y saber si van a hacer clic en ese link y después hacer el entrenamiento. Por supuesto, y para ir terminando, tenemos el aumento de noticias falsas y desinformación, que es otro punto crítico, ¿no? La única manera de defenderse de este tipo de amenazas y de la desinformación, bien, y no caer en esta tentación, tiene que ver con la alfabetización mediática, ¿no? ¿Y qué significa la alfabetización digital o mediática? Lo primero que tengo que hacerme es preguntarme estas siguientes preguntas, ¿no? Cuando leo algo tengo que preguntarme, ¿por qué se creó este contenido? Bien, ¿quién lo hizo? ¿Cómo sé si es verdad? ¿Qué le falta a este contenido? ¿No? ¿Qué cosas le están faltando? ¿Qué tipo de opiniones le están faltando? ¿Será de un solo lado o de otro? ¿Bien? ¿Quién podrá beneficiarse de este mensaje? ¿Bien? ¿A quién podría dañar el mensaje? Hagan todo esto incluso antes de reenviarlo. Somos una máquina en la pandemia de reenviar cosas que recibimos sin verificar la veracidad. Y esto muchas veces hace un daño mucho mayor que cualquier otro tipo de amenazas, ¿no? La desinformación es parte también del crimen de cierta manera, ¿no? La otra parte son cómo identificar lo que nosotros llamamos deepfakes o noticias falsas o videos falsos o distintas cosas, ¿no? Yo siempre digo, hagan estos 3 pasos. Pare, deténgase. Bien, es lo primero que tienen que hacer. Cada vez que reciban algo, deténganse. No tomen ninguna acción de inmediato. Y más en los tiempos de coronavirus y de pandemia, que estamos encerrados tanto tiempo y sentados tanto tiempo con un dispositivo acostados. ¿Qué significa pare, deténgase? No es solo detenga su pensamiento, es deje el dispositivo por 10 segundos. 10 segundos, nada más. No estoy pidiendo más. Dejan el teléfono ahí cuando reciben una noticia que ustedes creen, dicen, esto es raro, o sea, lo reenviaré, ¿no? Y cuentan hasta 10, ¿bien? Después de no reaccionar, se preguntan, ¿de dónde vino este contenido originalmente? ¿Quién me lo mandó? ¿Bien? ¿Por qué esta persona o esta organización está compartiendo esto? ¿Bien? Y después de preguntarse eso, reporte, ¿bien? Ignorarlo siempre es una opción, por supuesto, pero si realmente usted está preocupado y cree que puede ser falso, debe reportarlo a las autoridades, porque es importante entender qué es lo que está sucediendo. Las noticias corren mucho más rápido cuando son falsas y pueden causar mucho más daño, ¿no? Y por último, Trend Micro colabora específicamente con la Interpol desde hace muchos años, bien, y hoy en día tenemos esta campaña que se llama Wash Your Cyber Hands, o lávese sus cibermanos, bien, así como decimos, lave sus manos, bien, use gel sanitizante, y dentro de esta campaña estas son las medidas y el checklist que tenemos, ¿no? Por supuesto, haga respaldos, asegure y reasegure la seguridad de su red hogareña, bien, utilice passwords mucho más fuertes. Yo dije, en tiempos de pandemia lo mejor sería cambiar todos los passwords, bien. Mantenga las actualizaciones de sistemas operativos, de aplicaciones en sus celulares, en sus tablets, bien. Revise sus perfiles de medios sociales, sobre todo de la privacidad, bien, de cada uno de ellos. Todos tienen asistentes de seguridad hoy en día y por favor evite abrir cualquier tipo de correos o attachments. Así que básicamente esta es mi presentación hasta aquí. Les agradezco mucho por escucharme en este tiempo y quedamos a su disposición ante cualquier pregunta, dudas o respuestas. Gracias.